bienvenidos a una clase más. Recuerden que estamos iniciando trimestre nuevo y ya el último, ¿verdad? Ya casi nos despedimos para pasar a otro ciclo escolar. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo como tema las partes de un cuento. La clase de ayer yo les leí un cuento y por ahí ya lo escucharon y el cuento fue el de los tres cerditos, ¿verdad? Ahora, antes de iniciar la clase yo les voy a dejar de tarea que ustedes se graben leyendo un cuento. Recuerden que es muy importante también la lectura y así nosotros vamos a poder ver qué tanto han avanzado en casita con la lectura, ¿ok? Van a leer un cuento, se van a grabar y es obligatorio que nos los envíen a nuestro número de WhatsApp individualmente, dependiendo de tu maestra, ¿verdad? A la maestra Gaby o a mí en este caso. Ahora bien, el tema de hoy, como yo se los había dicho y como ya iniciamos en toda esta semana, vamos a estar viendo el cuento, ya vimos las partes del cuento, pero el día de hoy pues vamos a ver las partes que contiene el cuento, ¿ok? Las partes que contiene el cuento es introducción, nudo y desenlace. También hemos escuchado cuando nos dicen un cuento tiene una introducción que es el inicio, un nudo que es lo del medio y un final, pues que ya es lo último, ¿verdad? Bueno, a esto también se le puede llamar, a la introducción se le puede llamar inicio, al nudo desarrollo y al desenlace final, ¿ok? Ahora bien, en la introducción, ¿de qué se va a encargar nuestro cuento en la introducción? La introducción es el principio de nuestro cuento. Presentan a los personajes y nos dicen y nos indican cuándo y en dónde ocurre. Recuerden muy bien que yo al momento de leerles el cuento de los tres cerditos, ¿cómo iniciaba? Iniciaba con la mamá, ¿verdad? Decía que la mamá cerdita le había dicho a sus tres hijos que se fueran a vivir pues cada uno por su propia parte, ¿verdad? Entonces ahí es el principio de nuestra historia, de nuestro cuento, es el principio y nos presentan los personajes. Ahí nos dijo como personajes que iba a estar la mamá cerdito. Después nos dice que había tres cochinitos y un hombre que les vendía la paja y les vendió el producto para hacer su casa, ¿verdad? Muy bien, ahí nos mencionan los personajes, ¿ok? Recuerden que también vamos a ver el tema, una clase vamos a ver los personajes, cómo son los personajes, cómo describir a los personajes también. Y también nos dice cuándo y en dónde ocurre, ¿ok? Y como ejemplo yo les pongo aquí, había una vez una araña solitaria que vivía en su tela de araña. Yo les estoy poniendo el inicio de un cuento para después pasarnos al nudo y el nudo es el desarrollo, que es la parte media de nuestro cuento, ¿ok? Y dice, en la parte del medio es el problema que afecta a los personajes. En nuestro nudo o desarrollo nosotros vamos a encontrar un problema, que este problema va a afectar a personajes y es así como va a haber un cuento, ¿verdad? Como están contando ya la historia. Por ejemplo, el de los cerditos. Iniciamos con los personajes, el lugar, dónde fue, con la mamá cerdita, los tres cerditos y menciona aquí ya en el nudo entra otro personaje más que es el lobo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que el lobo tiene mucha hambre y quiere comerse a los cerditos, así que derrumba las casas de dos cerditos y del más astuto obviamente no la derrumba, pero él está pensando en cómo comerse al cerdito y lo invita a cortar unas manzanas, ¿verdad? En el transcurso del cuento, que es el nudo o desarrollo, a veces suele ser más grande, porque aquí pues ya nos describe la historia casi completa y ahí nos dice que el cerdito se fue temprano a cortar las manzanas. Después de que cortó las manzanas llegó el lobo y no se le hizo al lobo comerse al cerdito, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Después de ahí ya nos vamos a casi el final. Y a esto se le llama desenlace o final. Pero antes de esto yo aquí ya les pongo también el ejemplo de la arañita, ¿verdad? Aquí en introducción o inicio yo les digo, les presento a la arañita. Y la arañita es una araña solitaria y en nudo dice, un día la arañita conoció una mosca e intentó comérsela.
el problema era que tenía hambre y quiso comerse a la mosca, perdón. Entonces aquí como ejemplo solamente les estoy poniendo una partecita de un cuento, ¿verdad? Muy pequeño. Entonces nos menciona como nudo que la araña quería comerse a la mosquita, ¿verdad? Y por último nos dice, al final se dio cuenta que era mejor ser amigas y cenar juntas. Recuerden que aquí la araña es solitaria, nos menciona cómo es el personaje, la arañita, y aquí nos dice que ya encontró a alguien y se la quiere comer, y ese es el problema, ¿verdad? Nos cuenta el problema. Y por último dice, al final se dio cuenta que es mejor ser amigas y cenar juntas. Bueno, vamos a ver cómo es el desenlace. El desenlace final es el final del cuento, nos cuenta ya el final. Suele ser una solución al problema. Aquí tenemos un problema, aquí ya se está solucionando el problema, y el problema pues era el que la arañita tenía hambre y se la quería comer, pero para no estar solitaria pues decidió ser amigos, ¿verdad? Se está solucionando el problema, y en el desenlace final puede ser un final feliz o tal vez no es un final feliz. Por ejemplo, el de los cerditos que yo les conté, esta historia de los cerditos, ese cuento de los cerditos, en el final nosotros podemos ver que los cerditos, el cerdito mayor o el cerdito más inteligente, al ir a su casa después de cortar las manzanas, se encontró con sus dos hermanitos cerditos y los invitó a cenar, ¿verdad? Entonces, para los cerditos fue un final feliz. ¿Por qué? Porque los cerditos cenaron, hicieron puré de manzana, hicieron muchas cosas, ¿no? Pie de manzana, entre otras cosas. ¿Para quién fue el final? Pues no feliz. Para el lobo, ¿verdad? Porque tenía mucha hambre y se quedó con ganas de comerse a los cerditos. Entonces, pues para él fue un final que no fue feliz, ¿verdad? Bueno, hasta aquí yo ya les expliqué las partes que contiene nuestro cuento. Un inicio o introducción, un desarrollo o nudo y un desenlace o final. ¿Qué vamos a hacer aparte de la lectura de su cuento, del video con la lectura de su cuento? Aparte de esa tareita, vamos a contestar en nuestra guía de Santillana la página 264 y 265. Aquí también nos menciona un pequeño tema que dice que para el momento de redactar o de leer un cuento y darnos cuenta que tiene introducción, nudo y desenlace, también nos menciona que para establecer estos momentos se emplean conectores de orden temporal. Recuerden muy bien cuáles son los conectores de orden temporal. Ya lo vimos en clases anteriores, vimos los conectores de orden temporal, que puede ser primero, después, al final, y varios otros conectores, ¿verdad? Al principio, después, al final. Todos estos conectores que nos indican el tiempo también nos vamos a estar viendo en el cuento, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Recuerden contestar la página 264 y 265 de su guía Santillana, ¿ok? Nos vemos la próxima clase.